la vemos. Ok, pues vamos a iniciar. Adelante. Bueno, mi nombre es Julie Sierra. Voy a presentarles el tema de varicela zoster. Esto es, bueno, básicamente lo que veremos en esta clase: su etiología, su epidemiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y sus medidas de prevención. Para comenzar, ¿no? La varicela zoster, empezando con la parte de varicela, es una enfermedad que es generalizada y benigna. Es, bueno, altamente infecciosa, y esta pues puede desarrollar un exantema característico que afecta principalmente a niños menores de 13 años. Yuli, no ha cambiado la diapositiva. Ahí está. Y el herpes zóster pues es una afección más que nada localizada en los ganglios sensoriales, y pues también tiene la presencia de lesiones cutáneas. Esta es benigna y se presenta o se suele presentar a quienes ya han padecido antes esto de varicela. En la parte de etiología, bueno, pues el virus de la varicela herpes zóster es un virus miembro de la familia Herpes virae. Esta pues se puede cultivar en tejidos humanos de cobayo o en cultivos primarios de estos tejidos humanos. El origen es epitelial, glial o fibroblástico. Este virus comparte muchísimos rasgos con el VIH-S, que va a tener la capacidad de establecer infecciones latentes en las neuronas e infecciones recurrentes. Tiene una importancia la inmunidad celular pues para controlar y evitar una infección grave, así también como la presencia de lesiones vesiculares características. Este virus del herpes posee el genoma más pequeño de los virus herpes humanos, y este se replica de manera semejante, aunque más lenta y en número menor de tipos celulares que el VIH-S. Este VIH-S, por si se olvidaron, es virus de herpes simple. Ahora, en la parte de epidemiología, pues en esta enfermedad pues, se separa, al menos en el Cumate y parte del MUR, la separan entre primero varicela, que es lo que suele dar o los pacientes suelen presentar primero, y después el desarrollo, ¿no? Que es el herpes zóster. La susceptibilidad a la varicela en la especie humana es universal, es decir, se ha presentado y se ha padecido. El virus es endémico y, sin embargo, puede volverse epidémico en personas susceptibles, inmunocomprometidas o que no han tenido esta presencia de esta enfermedad, y normalmente, principalmente, se da a final de invierno y principios de primavera. Aunque también leí en otras partes donde dice que empieza en otoño, o sea, puede empezar de esta parte y ser en invierno. El contacto cercano, pues es la clave para esta transmisión, y en el 90% de los casos ocurren en menores de 13 años. Como comenté, es como que la población en donde sucede más, aunque también los adultos pueden padecerlo. La distribución peculiar por edades es el resultado de dos factores. La transferencia placentaria de anticuerpos maternos, que básicamente es la protección que le da la madre al bebé durante los primeros meses de vida, y las oportunidades de contagio con casos de varicela, que son muy escasas en el primer año de vida. En el adulto, pues el riesgo es mayor, el cual, pues ya una vez que le haya dado este mismo virus, puede permanecer latente en su cuerpo, y hay una probabilidad de un 15% que se reactive y cause el herpes zóster o las vesículas. El mecanismo de la transmisión de este virus es a través de la vía aérea, a través de las gotas de flunge. Cuando una persona estornuda, ven todas esas gotitas, es esa parte. Además de contacto con fomites, que los fomites son estos objetos inanimados en los cuales pues tienen están contaminados por este virus, son los vectores pasivos. El periodo de incubación va a oscilar entre 14 y 15 días, aunque se citan límites de 10 a 20 días. Leí un caso clínico en donde a una enfermera, en esta parte una varicela intrahospitalaria, le presentaron los síntomas a los 17
a los 17 días. Los pacientes son infecciosos por un periodo aproximado de 48 horas antes del periodo de vesículas y generalmente 4 o 5 días después de la aparición de las costras. Esto lo saqué de los boletines que tenemos en la parte de Teams, en donde podemos ver que los casos de varicela en el 2015 eran demasiados, o sea, 177.338 en todo el estado. Mientras que pues ya en la parte de Yucatán ¿no? eran 4.823, pero aún así es demasiada la diferencia. O sea, bueno, yo al menos con esta parte sí me sorprendió. Es como que, wow, o sea, sí estaban muy altos los contagios y bueno, había muchos reportes de esto. Bueno, pues con el tiempo y sucesivamente fue disminuyendo hasta que pues podemos ver la gran diferencia, ya sea pues, probablemente gracias al COVID, de 2019 a 2020, de 108.602 a 38.108. O sea, sí, una gran disminución de casos en este tipo. Y en el caso del estado de Yucatán, pues sí, también hubo una pues, bastantita disminución, ¿no? De 2.169 a 765. Ya al menos para la semana 35 de este año, se presentaron en total 9.596 casos en todo el país y solo 186 casos en el estado de Yucatán. Ahora bien, herpes. Se dice que si padecía varicela, pues puede desarrollar el herpes zóster. Sin embargo, hay casos reportados en donde pues el zóster no refiere el antecedente de la varicela. Este periodo de incubación va desde 5 meses hasta más de 50 años. Y pues no tiene diferencias con relación al sexo, ni tendencia estacional, nada. Esta reactivación es dependiente de un balance entre el virus y los factores de los venenos. Una persona con zóster puede transmitir el virus a personas susceptibles mediante la vía respiratoria o por contacto directo, el contenido de las vesículas o a través de los vómitos, lo que les mencioné en la parte anterior. En los pacientes inmunocomprometidos, pues tienen una mayor incidencia de varicela y herpes zóster. Bueno, ya pasando esta parte de epidemiología, vamos a la parte de fisiopatología. Traté de resumirlo en una sola diapositiva para que no sea demasiado. Todo deténgase, Yuli, deténgase tantito ya. Sí. Vamos a recapacitar sobre algunas cosas que nos dijo, pero antes de eso, Alan, ¿estás por acá, Alan? Sí, doctor, buenos días, ¿me escucha? Hola, Alan, buenos días. Vamos a ver, Alan, ¿qué tanto has prestado atención? ¿Es una síntesis de lo que nos ha dicho Julia hasta ahorita? Doctor, lo que pasa es que tenía problemas para entrar, entonces acabo de entrar prácticamente, ni siquiera pude registrar mi asistencia en un web virtual. Bueno, entonces presta atención porque nos van a hacer la síntesis de lo que viene, ¿eh? Augusto. Buenos días, profe, ¿me escucha? Hola, Augusto, buenos días. Haznos una síntesis, Augusto, bueno, de lo que nos acaba de decir Julie muy claramente. Bueno, pues creo que voy a ir de lo final a lo Como gustes, Augusto, como gustes. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. Bueno, pues es un virus que puede presentar pues el cuadro clínico de la varicela que conocemos. Igual puede presentarse como herpes. En herpes siempre va a venir en la mayoría de los casos después de que se presente la varicela zóster. Normalmente se presenta en niños, bueno, en personas de 13 años, en bebés no tanto porque puede tener inmunidad por la madre y los factores de riesgo a esa edad pues son pues pocos. Ha ido en decremento, disminuyendo los casos en cuanto a la epidemiología
y sobre todo en el 2019 a 2021 que estamos, ha ido en mucho menos cantidad los casos de varicela. Igual vimos en periodo de incubación, que creo que los límites, que me acuerdo, creo que eran de 10 a 20 días, y creo que es todo. Bueno, gracias Augusto. Pónganse abusados porque les voy a ir preguntando. A ver, les voy a dar una pequeña síntesis más una introducción de lo que ahorita estamos viendo. ¿Sí? Estos son parte de un grupo de enfermedades que cuando ustedes hacen historias clínicas les gusta poner, porque clásicamente así lo hemos aprendido, que ahora no es verdad, que son parte de las enfermedades infecciosas o infectocontagiosas exantemáticas propias de la infancia. Pero ya no es cierto, ¿no? Ya no hay, salvo ciertas situaciones especiales, ¿sí? No hay enfermedades propias de la infancia y menos hablamos de este caso. ¿Sí? La varicela zoster es una enfermedad endémica con brotes epidémicas cada 4 o 5 años. Ahorita estamos viendo, como nos mostró Yuli, en los últimos 5 años ha habido una caída estrepitosa, probablemente en los últimos 2. Lo que haya sucedido es que hay una caída más que tan estrepitosa como lo parece ser. Seguramente lo que hay es una caída en el reporte. ¿Sí? Vamos a ver ahora que estamos regresando a nuestra vida como la conocimos anteriormente, qué es lo que sucede en los siguientes años. Entonces, esta forma parte de un grupo de las enfermedades exantemáticas que antes eran comunes en la infancia y que conforme van cambiando nuestros estilos de vida, va mejorando nuestra condición de salud, van apareciendo algunas situaciones preventivas, pues se han ido alejando de la infancia. Desde que estoy aquí en la escuela con ustedes, en la escuela de medicina, casi cada año hemos visto brotes de varicela en estudiantes de medicina, que son personas que ya están entre la adolescencia y la adultez, dependiendo del año en el que estén. Pues claro, en los últimos 2 años no lo hemos visto, pues porque no hemos estado en la escuela, pero los años anteriores era común ver entre ustedes, entre los estudiantes de medicina, brotes de varicela. Y seguramente ahora que estamos regresando a las actividades cotidianas, ¿sí? En primavera empezaremos a ver brotes de varicela si es que ya nos incorporamos. Entonces, entre otras enfermedades que están aquí, hoy vamos a ver otras 2. Vamos a ver el síndrome de boca, mano, pie, que también es viral. Vamos a ver el exantema súbito, que también es causado por un virus de la familia Herpesviridae. Y más tarde, en la parte de las infectocontagiosas, vamos a ver rubiola y vamos a ver sarampión. Y hay otras más que por ser no tan frecuentes, pero la roceola no la vemos. ¿Sí? Entonces, son un grupo de enfermedades exantemáticas, prácticamente todas de etiología viral, que en términos generales las clasificamos en 2 grandes grupos. Las que causan exantema maculopapular y las que causan exantema maculovesicular. En este caso, el virus de la varicela zoster es la reina de las enfermedades maculovesiculares. Cuando vemos lesiones vesiculares en la piel, nuestro diagnóstico queda restringido a unas cuantas cosas. La principal es varicela o herpes zóster. Vamos a ver que el síndrome de boca, mano y pie también puede dar lesiones vesiculares. Y herpes simple da lesiones vesiculares, pero solo en las mucosas. Entonces es muy importante que ubiquemos el tipo de lesiones maculares y maculovesiculares. Y aquí estamos viendo la primera, la más grande de las maculovesiculares, la que quedó después de la extinción de la viruela. 2 cosas muy importantes que nos ha dicho, pues, nos ha dicho muchas cosas importantes, pero 2 cosas que quiero resaltar. Una es la contagiosidad de esta enfermedad y su susceptibilidad. Todos somos susceptibles,
si el virus nos alcanza, la tasa de ataque es muy alta, casi el 100%, más del 95%, es decir, el más del 95% se va a infectar y la gran mayoría de nosotros va a tener un cuadro clínico que puede ser muy chiquitito, de unas cuantas vesículas, o muy grandotote, dependiendo de las condiciones de la persona. Y en una pequeña minoría de casos no van a tener sintomatología, aunque se infecten, lo que suele suceder con cualquier enfermedad infecciosa. También nos han dicho que la enfermedad se contagia de dos maneras, por la vía respiratoria, pero también por contacto, porque en las lesiones vesiculares está el virus, pues el contacto directo con las lesiones o con la mediación de fomites también puede transmitir la enfermedad. Y esto es válido porque en el caso de varicela zoster, lo más probable es que los enfermos no eliminen el virus por la vía respiratoria, porque seguramente ahorita nos va a decir Julie que la fisiopatogenia de la varicela zoster es algo diferente, digo, del herpes zoster es algo diferente de la varicela. La otra cosa que nos ha dicho es que la infección o la preinfección la llamamos varicela y la reactivación o la reinfección generalmente es un cuadro de herpes zoster. Entonces, hasta aquí vamos a oír lo que nos dice la fisiopatología, vamos a notar las diferencias que hay entre la fisiopatología de la preinfección, que es la varicela, y la fisiopatología del herpes zoster, que es la reactivación o la reinfección. Adelante, Yuli. Ok, doctor. Acá. Bueno, en la parte de la fisiopatología, todo va a empezar con esta parte de la infección primaria, es decir, la persona está en contacto en contacto directo con otra persona o inhaló esta parte, ¿no? Entonces se inicia en las amígdalas y en la mucosa de las vías respiratorias. Como ya se expuso, pues ya el virus empieza con su progresión, se va a través del torrente circulatorio y al sistema linfático hasta poder alcanzar las células del sistema retículo endotelial. Cuando llega a esta parte, al sistema del retículo endotelial, sucede lo que se conoce como viremia secundaria, que esto se va a dar entre 11 a 13 días. Infectará a lo que son los linfocitos T que se alojan en la piel y van a transportar el virus a las células epiteliales cutáneas y van a superar la inhibición por el interferón alfa. Cuando llega a esta parte va a haber lo que es la diseminación. Pues ya se va a producir vesículas en la piel, el virus va a tener su asociación a estas células y se pueden transmitir pues esta interacción intercelular o mediante las partículas virílicas infecciosas. Después tenemos la parte de la... Permítame, Yuli, permítame comentarle algo. ¿Sí? Hasta aquí va la fisiopatología de la varicela. Después de este periodo, de toda esa secuencia de cosas que nos ha dicho Yuli, viene el periodo de curación o de remisión de la enfermedad. Pues este periodo dura el periodo de incubación, que es entre 7 a 14 días, 14 a 15 días, el cuadro clínico de la enfermedad y la curación, y luego viene el periodo de incubación del herpes zóster, la segunda fase de la fisiopatología que Yuri te va a decir ahorita, que puede ser de 10 a 50 años. Sígale, Yuri. Exactamente. Como ya vimos, va a haber una progresión, o sea, la replicación del virus en el pulmón es la fuente destacada de contagio. Pues va a provocar un exantema dérmico vesiculopustuloso, en el cual pues se va a desarrollar erupciones y van a aparecer fiebre y síntomas sistémicos. Después de esta partecita igual, el virus pues ya va a pasar a un estado de latente, en el cual pues se puede como que guardar, entre comillas, en los ganglios de la raíz dorsal o en los ganglios craneales. Este virus se puede reactivar en los adultos de mayor edad en situaciones de inmunodepresión. Recordemos que pues, mientras más crecemos, más vamos perdiendo esta capacidad. Entonces, ¿hablo, doctor?
escuché que habló, perdón. Bueno, como vamos creciendo, pues vamos perdiendo esta capacidad. Si se reactiva, ya el virus se va a replicar y se va a diseminar a lo largo de todas las vías nerviosas para otra vez infectar la piel y dar lugar al exantema conocido ya como herpes zóster o zona, su otro nombre. Y es como esta imagen que podemos ver aquí. El herpes... Entonces, perdón. síguele. Antes de que cuando termine no le cambie, me deja preguntarle dos cosas. Ok. Después tenemos ya la progresión, o sea, el herpes va a lesionar a la neurona y puede dar lugar a una neuralgia posherpética. En este caso, el interferón alfa, las proyecciones estimuladas por este interferón y los linfocitos van a tratar de limitar esta diseminación del virus. Sin embargo, si la persona es inmunodepresiva, inmunocompetente o no tiene la suficiente defensa, pues no van a poder limitar bien esta enfermedad, ya que los anticuerpos son importantes para este aspecto. La concentración de anticuerpos y de linfocitos T, como ya mencioné, disminuye en una fase más avanzada de la vida. Es decir, que mientras más avancemos, crezcamos, va a haber un aumento de la recurrencia. ¿Ya? ¿Ya termino ya? Sí, doctor. Escuchen bien lo que voy a preguntar. ¿Cuál es el principal factor? Entonces, después de haber visto esto y oído la epidemiología y tener claro cuáles son las fuentes de contagio, ¿cuál es el principal factor de riesgo para adquirir varicela? Vamos a ver, Diana. ¿Cuál sería el principal factor de riesgo para adquirir varicela? El contacto o la inhalación a través de la vía respiratoria. Exactamente. O sea, la oportunidad de contacto con el virus es el principal factor de riesgo. Lo pongo así porque la oportunidad de contacto se puede dar bajo ciertas condiciones. Por eso no digo una en especial. La oportunidad de contacto con el virus es el principal factor de riesgo para adquirir varicela. Si lo desglosamos, pues el ir a una guardería pues aumenta la probabilidad de contacto de tener el virus. El venir a la escuela de medicina aumenta la probabilidad de contacto de estar con el virus. El estar ingresado en un hospital aumenta la oportunidad de contacto. O sea, todas aquellas acciones que aumenten la posibilidad de tener contacto con el virus de la varicela zoster será un factor de riesgo para adquirir varicela. ¿Sí está claro? Ahorita lo va a volver a decir Julie porque ya vi que lo tiene allá más atrás en sus diapositivas. Irving, ¿cuál sería el principal factor de riesgo para adquirir herpes zóster? Irving. Bueno, doctor, yo entendí que igual era por el contacto, ¿no? No, Irving, ya no. Ya no necesitamos el contacto. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien le quedó claro? ¿Alguien lo puede deducir? Lo dijo Julie, pero lo dijo entre todas las cosas que nos mencionó. ¿La inmunosupresión? Exactamente. ¿Quién fue? ¿Daniela? Sí. ¿Qué fue? Sí, exactamente. La inmunosupresión es el principal factor de riesgo para adquirir varicela zoster. ¿Por qué? Porque Julie nos dijo que los herpes virus de la familia herpeviridae, no solo cuando veamos los otros, vamos a ver que también pasa exactamente lo mismo con herpes simple. Cuando veamos herpes genital, vamos a ver que ese virus, el herpes simple, se comporta igual. Cuando veamos mononucleosis, vamos a ver también que hace lo mismo. Cuando veamos virus de Epstein-Barr, vamos a ver que también hacen lo mismo. Y ahorita que veamos exantema súbito, también vamos a oír que hacen lo mismo. Son virus de la familia herpeviridae. Son virus que cuando llegan al cuerpo se quedan adentro.
y son virus neurotrópicos y se quedan latentes ahí en los ganglios, en las raíces dorsales, también puede ser en las raíces cervicales o más arriba, ¿no? Entonces, el periodo de incubación es tan largo porque nos va a atacar generalmente en la etapa de adulto mayor, cuando nuestro sistema inmunológico está en decadencia. No necesariamente tenemos que llegar a la etapa de adulto mayor, hay enfermedades y hay tratamientos que nos pueden debilitar. Y cuando se nos debilita la inmunidad celular, pues aparece el evento. También hay condiciones como el estrés y la desnutrición que pueden favorecer la aparición de herpes zóster. Pero cuando veamos VIH-Sida, vamos a oír que cuando un adulto joven tiene herpes zóster, tenemos que buscarle una inmunodeficiencia. Y la inmunodeficiencia adquirida más frecuente en estos tiempos al día de hoy es el VIH-Sida. Entonces, también oiremos que el herpes zóster en los jóvenes es una enfermedad que define el SIDA. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos obligados a buscar VIH-Sida en un adulto joven que presenta herpes zóster. No quiere decir que a fuerza lo vaya a tener, que vaya a tener VIH-Sida, pero es importante que ubiquemos que cuando un adulto joven está en la etapa donde su periodo inmunológico está más fuerte, más intenso, más consolidado, cuando aparece con zóster, pues de alguna manera nos está avisando que hay una debilidad inmunológica y tenemos que estar seguros de que no tiene el problema del siglo anterior, ¿no? Que apareció en el siglo anterior. Lo vamos a ir más adelante. Entonces, nada más para puntualizar. La primera infección por virus de la varicela zoster se llama varicela. Y el principal factor de riesgo es la oportunidad de contacto con el virus. Es una enfermedad sistémica con mucha expresión en piel. Y la otra, el herpes zóster, es una reactivación que puede ser endógena o puede ser con propensión exógena. Y el principal factor de riesgo es la caída de la inmunidad, sobre todo de tipo celular. Estamos hablando de cosas diferentes y de cuadros clínicos, pues uno diseminado y el otro localizado, aunque hay formas diseminadas de herpes zóster, que precisamente suelen suceder en el huésped muy inmunocomprometido. Adelante, Yuri. Alan, ve tomando nota, porque tú vas con la síntesis. Adelante, Yuri. Sí, doctor. Gracias, doctor. Bueno, pues tenemos al cuadro clínico. Esto, pues según la guía de práctica clínica, estos son los 6 principales elementos clínicos. La persona pues va a tener dolor o parestesia ardorosa en la zona afectada hasta en el 80% de los casos. Va a haber distribución en varios dermatomas. Va a tener un exantema característico, es decir, pápulas, vesículas, pústulas, costras y pues esta cicatriz pigmentada. Va a haber una limitación al trayecto del nervio afectado. Esta persona pues puede tener sin historia de eventos previos, salvo pues, excepciones. Y alodinia en la zona de distribución. Esta parte se refiere a un dolor muy intenso que incluso lo sienta con el roce de un algodón. No le cambie, regrésele. A ver, esto lo dejé a propósito así porque le pude haber metido a mano. José Miguel. Sí, doctor. Fíjate, José Miguel, que la diapositiva dice cuadro clínico, pero no nos dice de qué. ¿De qué te parece este cuadro clínico? Yo creo que de la varicela, pero me llama la atención lo de la zona ardorosa, porque igual eso es parte del herpes zóster. A ver, ahora vamos a oír a José Sebastián. ¿De qué te parece este cuadro clínico, José Sebastián?
Pues yo también diría varicela, pero ¿Pero qué, José Sebastián? pues también se parece, nada más por el exantema, las pápulas y las vesículas, se parece al de ayer, Bien, ahora sí vamos a dejar que Julie nos complete la información. Presten atención, José Miguel y José Sebastián y todos los demás, ¿no? A ver, Julie, díganos. Aclárenos. Perdón, esto. ¿De qué son? En esta parte, toda esta parte, teniendo en cuenta lo que es la alodinia, que es el dolor así muy, muy feo, aparte de sin historias de eventos previos, todo esto corresponde al herpes zóster, porque esta parte de distribución en varios dermatomas, el herpes zóster también se le conoce como en cinturón. Entonces, esta parte de dermatomas son los segmentos que están en el cuerpo. Entonces, se forma, o sea, la presencia de este exantema se forma como que en una línea, por así decirlo, o en un cinturón que, pues bueno, va a estar en el cuerpo de la persona, aparte de que hay una limitación al trayecto del nervio afectado. Recordemos que antes mencioné algo de neuralgia post-herpética. Entonces, esto se va a presentar más que nada en la persona que llegue a acudir. Perfecto. Y déjenme apoyarle con esto. Esto lo dejé a propósito, porque yo ya había visto las diapositivas y lo dejé a propósito porque así no se nos va a olvidar, ¿no? En el cuadrito número 3, de arriba, que está a la derecha, ahí está la descripción del exantema característico: pápula, vesícula, pústula, costra y cicatriz pigmentada. Esa es la descripción del exantema. Y esa descripción ese exantema es el mismo que aparece tanto en varicela como en herpes zóster. Es el mismo, está igualito. No hay diferencia. La descripción es exactamente la misma. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya de alguna manera Julie ya nos lo dijo. La puininfección es una enfermedad sistémica, diseminada. Y la otra, la reinfección o la reactivación, es una enfermedad localizada que nace de la migración del virus de un ganglio hacia la parte que inerva. Entonces es una enfermedad localizada. Entonces, en el cuadro 3, estamos viendo la descripción del exantema, pero en los otros cuadros nos está diciendo que la enfermedad está localizada y además hay afectación del nervio, de la zona, de un territorio. ¿Sí? Para lo que dice el cuadro 1, tiene dolor o parestesias ardorosas en la zona afectada. Por eso se llama herpes zona. Afecta a una zona, inflama el nervio, porque camina del ganglio hacia el exterior a través de una zona, de un territorio. Entonces estamos viendo los datos iniciales de la enfermedad, que es el dolor, la sensación quemante, la sensación de hormigueo en una zona, hasta en el 80% de los casos, antes de la aparición del exantema. Generalmente es un solo dermatoma, pero puede haber más de un dermatoma. Inclusive se puede diseminar y puede parecer una varicela si se disemina. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces? ¿Cómo inició? ¿Cómo fue creciendo? ¿No? Pero habitualmente es una sola zona que puede estar en el tórax, en el abdomen o en la cara. ¿Sí? El herpes zóster facial es terrible. Ahorita vemos si encontramos unas imágenes. Entonces, aquí este cuadro que nos están diciendo es la descripción de herpes zóster. Y pues debió ser al revés, primero debíamos ver varicela y después el herpes zóster, pero no importa, el orden de los factores no altera lo que estamos aprendiendo, pero sí debe quedar claro que en esa secuencia van las enfermedades habitualmente. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué decimos que esto es zóster? Entonces, Julie, lo que tendríamos que hacer aquí, que esto ya nos sirvió para aprender, es ponerle cuadro clínico de herpes zóster. Dígale. Ok, doctor. Bueno, pasando con el otro aspecto, bueno,
La varicela pues se va a caracterizar porque el paciente va a tener fiebre y un exantema maculopapuloso. Esta pues va a aparecer tras un periodo de incubación aproximadamente de unos 14 días. Entonces, iniciando con esta primera parte, ¿ok? La persona pues va a tener en el plazo de unas horas, un cierto corto de tiempo, va a tener o va a presentar esta lesión maculopapular y cuando este tiempo pase va a formar lo que es una vesícula. Esta vesícula pues va a tener esta pared delgada y va a estar asentado sobre una base eritematosa. Esta vesícula de hecho es la característica de la varicela. Pasan 12 horas después de la presencia de esta vesícula y se transforma en lo que es una pústula. Esta pústula después, tiempo después pasa a lo que es, empieza a formar una costra y en esta parte pues ya se empiezan a mostrar o formar todo lo que son lesiones costrosas. Como ya mencioné, el exantema pues se va a diseminar a lo largo de todo el organismo y este pues puede ser más prevalente en cabeza y en tronco que en las extremidades. En el libro mencionaba que la presencia en el cuero cabelludo la diferencia de otras enfermedades exantémicas. Y, por ejemplo, va a haber lesiones, por ejemplo, de las membranas mucosas que acostumbran a aparecer en la boca, en la conjuntiva y para las mujeres, pues en la vagina. Puede haber presencia de neumonía intersticial debido a las reacciones inflamatorias en el punto inicial de lo que es la infección. Y en esta parte nos lleva a pensar acerca de las complicaciones, que ya hablé de la neumonía, pero también está la parte de las bronconeumonías, que estos son precedidos porque pues hay un exantema profuso. Es decir, es más frecuente que en adultos, que en niños. Ya pasando a la otra parte, ¿no? Son las complicaciones. Y bueno, la neumonía por varicela en el adulto es, digamos, como que la complicación más grave, pero también es común. Este puede desarrollarse como por ahí de 3 o 5 días mientras está cursando esta enfermedad y se puede asociar con que la persona presente taquipnea, presente tos, disnea, fiebre, etc. Puede haber complicaciones neurológicas en donde pues, puede reportarse lo que es encefalitis por varicela, ataxia cerebral, cerebritis, síndrome de Rey, y pues normalmente ya no es de adultos, sino que afectan más a niños entre 5 y 14 años de edad. Lo que es más común en este aspecto son las encefalitis. Y las últimas serían como que las complicaciones cutáneas, es decir, va a haber infecciones piógenas. Ya le cambió, Julie, ya cambió la diapositiva, pues seguimos en la misma. No, es que eso lo mencionaba en esta parte, pero no puse los puntitos, lo agregaré. Y otras complicaciones ya más, diferentes, trombocitopenia, hepatitis, uveitis, etc. Ahora bien. Ahí tengo regréseme para reforzar lo que usted ya muy bien nos dijo, ¿sí? Entonces, vean ustedes la diferencia entre la descripción de esta diapositiva y lo que está anterior. Pues la primoinfección, la varicela, ¿sí? El tipo de lesiones que tiene es similar a las lesiones que tiene en el herpes, nada más que en este caso, el caso de la primoinfección, las lesiones no están en un territorio, no están en una zona. ¿Sí? No nos ha dicho que hay sensación de hormigueo ni datos de neuritis en la zona afectada. No lo existe, aquí no hay. Porque la fisiopatología es diferente. Aquí llega el virus, se replica en la garganta, se disemina y luego llega a la piel. Y esta es una enfermedad que tiene otro nombre, que hace alusión a su cuadro clínico. Le llaman viruela loca. ¿Por qué? Porque ocurre en brotes. Las veces que hay un brote, aparecen lesiones maculares, papulares, que rápidamente se convierten en vesícula, se ponen turbias las vesículas, revientan, se hace un agujerito y luego se hace una costra. Y las veces que hay un brote, pasa exactamente lo mismo y ocurren entre 4 y 6 brotes, por lo que podemos ver lesiones en diferentes fases.
Habrá lesiones en fase de pápula, habrá otras lesiones en fase de costa. Y la enfermedad dejará de ser infectocontagiosa cuando todas las lesiones ya estén en fase de costa. Les digo una cosa muy importante. La aparición de lesiones vesiculares en el cuero cabelludo es un dato muy orientador de varicela, porque otras enfermedades rara vez causan lesiones en el cuero cabelludo. Pero aquí tenemos un problema porque lamentablemente o favorablemente no siempre el cuadro de varicela es florido. Hay cuadros de varicela donde hay una que otra lesión y pueden estar en el cuero cabelludo y pasar inadvertidos, y ahí el diagnóstico se torna verdaderamente difícil. Entonces, recalco, la diferencia entre la varicela y el herpes zóster es la diseminación de las lesiones, la aparición en brotes, que pueden ser de 4 a 6 brotes, la distribución sin ningún patrón, porque en el caso del herpes zóster, él tiene un patrón de un dermatoma y en este caso no lo hay. Y tampoco hay lesiones neuríticas, no hay secuelas post-infección como suele suceder en el herpes zóster. Eso nos va haciendo la diferencia. Y luego pues hay otras cosas, ¿no? El momento en que se presenta, la edad, aquí la no asociación con una falla en la respuesta inmunológica. O sea, hay otras cosas que nos apoyan en el diagnóstico. Varicela es de las enfermedades exantemáticas que más fácil se diagnostica. Una vez viendo uno, ya no se les olvide, no se les pasa el siguiente. ¿Sí? Adelante. Por cierto, la imagen que tiene allá no es, Yuli, la imagen que tiene allá de lesión maculopapular no es la imagen característica. Ahorita vamos a ver unas características, aunque entiendo que luego le llega a la fase vesicular, o sea que ahí la tenemos en fase maculopapular, pero no es una fotografía de varicela, más parece de otra cosa, de sarampión o de rubiola. Okay, pero doctor. sí la que está abajo, ahí donde dice lesión costrosa, sí parece. Ahorita vamos a ver otras lesiones que sí se parecen más, que sí son de varicela. Adelante. Ok, doctor. Bueno, en la parte del diagnóstico, pues esto más que nada, pues se basa todo en lo que ya presentó el paciente, ¿no? La historia, su sintomatología, es más que nada una confirmación en esta parte. Como digo, este diagnóstico es más que nada clínico. Sin embargo, pues por laboratorio no suele ser necesaria para la mayoría de los casos. Pero bueno, también hay esto de estudios en los cuales se podrían realizar esta parte. Por ejemplo, el cultivo del virus zóster, que en esta parte de la recuperación del cultivo insume tiempo, es costosa y, bueno, básicamente es limitada. Entonces, solo hay pocas muestras en las que contienen este tipo de virus. Sin embargo, pues, se puede hacer. La otra es, por ejemplo, la demostración de los antígenos del virus zóster por la inmunofluorescencia. Otra parte que se podría hacer es lo que es la microscopia electrónica del tejido vesicular, en el cual pues muestra la presencia de las partículas virales del tipo herpes, pero tampoco va a identificar el virus zóster. Y la PCR, esta pues sí, es una técnica altamente sensible y que ha demostrado ser efectiva en la identificación de este tipo de virus en el líquido cefalorraquídeo, de pues básicamente estos pacientes que tienen ya las enfermedades neurológicas, que presentan todo el cuadro clínico que ya habíamos visto antes, ¿no? Todo relacionado a la neuritis postherpética. Como menciono, ¿no? O sea, esto es lo que se puede hacer, donde si se quiere intentar, o sea, se puede utilizar una de estas dos. Por ejemplo, en el diagnóstico presuntivo, donde pues ya se quiere ver con un examen microscopio, pues se raspa esta parte de la base de las lesiones cutáneas, se utiliza un tipo de tinción, si no me equivoco es la Giemsa, y esta ya se observan los cuerpos de color rojo, y bueno, esta prueba se le llama prueba de Tans, si no me equivoco. Y Sí, bueno, no la veo aquí descrita, Yuli, no está, ¿verdad?
No está. Esa la Bueno, encontré después porque, o sea, vi que realmente la que más se utilizaría es el PCR, porque su identificación es de un 97%, mientras que la de trans, que es de un 75%. Solo la quise mencionar, pero pues, siento yo que esta a es la ver, más relevante. déjeme comentarle. Bueno, qué bueno que lo comentó. Ya se los había yo puesto allá en el chat. Les iba yo a pedir que lo busquen, porque como no lo veía yo por acá, les iba yo a pedir que lo busquen. Y yo les explico un poquito más de lo que se trata. Y ciertamente, como usted dice, no lo podemos comparar. La sensibilidad que tiene la prueba no se compara con la sensibilidad que tiene el PCR. El PCR pues nos demuestra contundentemente la presencia del material genético del virus. Y eso, pues bueno, es equivalente a un cultivo. En el caso de la prueba de sangre, que tiene menos sensibilidad, la seguimos usando porque es una prueba que nos da un resultado en, ¿qué será? Media hora tal vez, ¿no? En lo que tarda uno en tomar la muestra, teñirla y observarla, media hora. ¿En qué consiste la prueba de Tsan? La prueba de Tsan consiste en hacer un raspado de una vesícula, montarlo en una laminilla y hacerle una tinción de Giemsa o de Wright, como la tinción que se hace para hacer una biometría hemática. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Células gigantes multinucleares. Todos los virus de la familia de Peviridae y algunos otros, como también el sarampión, tienen la capacidad de inducir la formación de sincitios. ¿Qué quiere decir? Que hacen que las células se unan entre ellas, formar una celulota con muchos núcleos. Esto lo induce, es un efecto citopático del virus. Pues todos los virus de la familia de Peviridae lo hacen. Entonces, el observar células gigantes multinucleadas en una lesión vesicular, por ejemplo, de una mucosa del pene, de una lesión vesicular del pene o del labio, pues nos hablarían de herpes simple. Pero de una zona donde hay exantema maculopapular en zona o enfermedad diseminada, pues deduciríamos en este caso o herpes zóster o varicela, dependiendo de la modalidad clínica. Como usted bien dijo, la prueba no es una prueba que confirme, pero el resultado de la prueba más el cuadro clínico prácticamente nos hacen el diagnóstico. Entonces, por la facilidad de hacer la prueba, pues seguimos recurriendo en ella. Claro que cuando el cuadro clínico es florido, no necesitamos nada, no necesitamos PCR. Es el diagnóstico de los cuadros clínicos floridos, es muy fácil, no necesitamos hacerle absolutamente nada. Pero sí, en ciertos casos, tendríamos que recurrir a esa prueba. La vamos a volver a ir cuando veamos herpes genital. Es exactamente la misma prueba. ¿Sí quedó claro? De acuerdo con lo que dice Julie, que lo que nos pone aquí es lo que es contundente para el diagnóstico. No hay vuelta de hoja. El cultivar el virus, el observarlo en microscopio, el evidenciarlo a través de anticuerpos de tipo específico, como esa reacción de inmunofluorescencia, ¿sí? O el demostrar su material genético, no dejaría la menor duda. Pero la prueba de Tsan orientaría mucho cuando es positiva. Cuando es negativa, pues no la descarta, porque puede haber razones por las cuales no podamos llegar las células gigantes multinucleares. ¿Sí quedó claro? Adelante, Julie. Sí, doctor. Todo claro. Y bueno, en la parte del diagnóstico diferencial, tenemos, por ejemplo, entre la viruela, en los cuales los que podríamos destacar pues bastantito es, ¿cómo se llama? El periodo de incubación, la transición de mácula-vesícula, que es mayor, las lesiones en las palmas de manos y plantas de pies, que en la varicela pues es ausente y en esta pues es presente. Los pódromos, que básicamente como que el malestar, el dolor, entonces en esta parte no se encuentra, en esta parte sí se encuentra, etcétera. Entonces sí hay ciertas diferencias. Y ahora bien, el tratamiento.
empezamos con la varicela, ¿no? Este pues es sintomático en formas comunes. El prurito puede aliviarse con talco mentolado o lociones de calamina. Los antihistamínicos no aportan beneficios indudables. Estas infecciones secundarias pueden prevenirse cortando las uñas y atendiendo localmente las lesiones infectadas, es decir, que pues, no se rasque o no se ande lastimando. El herpes zóster pues, consiste más que nada en aseo local, analgésicos y la prevención de una infección secundaria. Cuando hay dolor grave, moderado, ya se aconseja el uso de narcóticos. Y esta tabla es muy importante porque, bueno, a ver, lo relevante en este aspecto o los tratamientos más tocados es el aciclovir, porque pues este es más estudiado y se ha como que comprobado en este tratamiento del herpes zóster. Este aciclovir pues suele reducir la de aproximadamente como en 3 o 2 días lo que es la liberación de las partículas virales y pues hace que la formación de nuevas lesiones se da en menos tiempo. De hecho se mencionaba en el libro, bueno, en la guía de práctica clínica, que hay esta pues, formación de menor en un 70% de las personas tratadas, que no en las personas que no se han tratado. El promedio de los pacientes suele sanar entre 7 días aproximadamente con este tratamiento y en aproximadamente 10 días sin el tratamiento. Claro que como podemos ver en esta parte, en esta tabla, pues varían los pacientes que estén en el rango de edad. O sea, por ejemplo, tenemos a los adolescentes, adultos que pues sí se inician con esto, tenemos a los neonatos que es por más días, tenemos a las personas que pues tienen algún tratamiento con esteroides, algún uso de drogas, etc. Entonces, toda esta parte se hace con el aciclovir. Y, por ejemplo, tenemos... Regresa a la anterior. Mire, ¿de dónde? Esa tabla es del Kumate, ¿verdad? Puse también la de las guías de práctica clínica, ¿sí? Pero ¿esta cuál es? ¿Esta es del Kumate o de la guía? Del Kumate. Estas dos son del Kumate. Las otras dos... Sí, porque déjeme esta, porque quiero hacer notar esta. Esto es lo que dice el Kumate y cada quien aprende a matar cucarachas con la edad, ¿no? Pero es muy importante que analicemos lo que dice esta tabla. Por ejemplo, donde dice pacientes. Supongo que son las personas que tienen indicado el tratamiento. Pero si se dan cuenta, no deja opción para nada, ¿no? Ahí dice denle a todos, ¿no? Porque hay que darle a los neonatos, hay que darle a los menores de 12 años de edad, hay que darle a los adolescentes y adultos, hay que darle a las embarazadas. Pues ahí están todos, ¿no? ¿Para qué les seguimos buscando? Pero en realidad no es así, ¿no? Ahí hay un problema con este asunto. ¿A quiénes sí o sí se les debe dar tratamiento con aciclovir? Sin duda a los neonatos, ¿sí? Y a los adolescentes y a los adultos, porque en ellos, aunque sean inmunocompetentes, la varicela les da más intensa. Como que les gusta mucho la extensión de la piel, y al adolescente y al adulto que le da varicela, le da muy fuerte. Entonces, neonatos, adolescentes y adultos, habría que darles tratamiento. A los menores de 12 años, a los lactantes, a los escolares y a los preescolares, pues no necesariamente habría que darles tratamiento. En general en ellos el cuadro clínico es muy levecito, ¿sí? Y habitualmente no hay complicaciones. Yo sé que los americanos dicen hay que darles tratamiento porque acorta el periodo de la enfermedad de 24 a 48 horas y disminuye el número de lesiones de 20 a 15, ¿no? Por ejemplo. Pero hay que considerar que la aciclovir es un medicamento que tiene efectos indeseables, que cuesta, ¿sí? Y que no todos tienen opción de comprarlo. Entonces, aquí hay que ser muy selectivos en algunas cosas. Entonces, sí o sí le vamos a dar a los neonatos, sí le vamos a dar a los adolescentes y a los adultos inmunocompetentes y a cualquier inmunocomprometido, a cualquiera. Y a los otros que también sí les daríamos, a los que tienen formas graves de varicela. O sea, varicela con encefalitis, varicela con neumonía, varicela con
con miocarditis, varicela con hepatitis, o sea, formas graves de varicela que afortunadamente no son tan comunes. ¿Sí está claro? Porque esto lo pregunto en el examen. ¿Sí? Paciente masculino de 5 años de edad con cuadro clínico de lesiones máculo-pápulo-vesiculares, ¿sí? En diferentes fases, el número de 15 distribuidas en todo el cuerpo. Ha tenido 48 horas de fiebre. ¿Sí o no se le da tratamiento? Pues no, es opcional. Diferente. Estudiante de medicina de 21 años de edad, con contacto positivo con un enfermo de varicela hace 2 semanas, que inicia con lesiones vesiculares máculo vesiculares en la raíz del cuero cabelludo. Antes de que yo sepa cómo va a progresar, le inicio el tratamiento. ¿Por qué? Porque ese se me puede cundir y le puede ir mal. Paciente con leucemia, ¿sí? Con contacto de enfermo de varicela, le inicio profilaxis. Y si empieza con la primera lesión, le sigo con el tratamiento. Hasta que yo esté seguro de que lo curé o de que no va a seguir progresando. Esa es la secuencia de tratamiento que tenemos que seguir. Ya vi que tiene otras cosas más adelante. Yuli, sígale. Doctor. Sí. De hecho, yo había leído en el apartado en el Murray acerca de la varicela, que se presentaba con más agresividad en el caso de los adolescentes y los adultos, debido a que la respuesta inmunitaria ya se encuentra más desarrollada en comparación con los niños, que en este caso menores de 12 años de edad, la respuesta inmunitaria todavía no se encuentra tan desarrollada. Entonces, por lo general, pues las lesiones no suelen ser tan más extremas que en el caso de los adolescentes y adultos. O sea, esa es la respuesta por la cual te dice que en los adultos se suele presentar con mayor agresividad debido a que la respuesta inmunitaria ya se encuentra más desarrollada y en los niños está menos activa. Como que no checa mucho eso que nos dice, ¿no? Yo sé que eso dice porque acuérdate o sea, es que eso lo leí en el Murray. Sí, no dudo que lo diga, pero como que no concuerda que esa sea la razón de que le vaya peor a los adolescentes y a los adultos. Que por ser muy competentes, porque también cuando son incompetentes, pues también les va peor, ¿no? Entonces, como que no checa mucho, pero deben ser cosas relacionadas con la relación entre la gente y el hospedero, donde puede jugar un papel importante en la respuesta inmune, pero puede jugar también un papel importante en el tropismo del virus y la extensión de la piel, ¿no? Eso también. Entonces, bueno, sé que lo dice, pero como que se contrapone a que porque es competente, no le va bien. Como que se contrapone, porque cuando es incompetente, pues tampoco le va bien. Entonces, como que el razonamiento es ambiguo, ¿no? Pero bueno, ahí lo dice y ahí lo dejamos, ¿no? Para seguir buscando. Sígale, Yuli, por favor. Bueno, esto fue con la parte de pacientes con varicela. Con la parte de pacientes con zóster, bueno, pues ya vimos que esto le da más que nada a personas que están inmunocomprometidas, que tienen alguna depresión en su sistema inmunológico. Entonces, se ha probado que se puede utilizar fanciclovir. Más adelante en otra tabla también les hablo sobre valaciclovir y viridbrudina, que, bueno, son igual de eficaces que la ciclovir y tienen una forma de administración mucho más sencilla, pero estos son con mayor costo que la ciclovir. Estos pues son seguros, son tolerados, aunque también tienen efectos adversos como lo que son náuseas, vómitos, cefaleas. Ahora bien, en este cuadro pues es básicamente lo que sale en la guía de práctica clínica, que son, bueno, los antivirales y dosis y el tiempo de tratamiento. Como ya he mencionado, el aciclovir es como que muy, muy recomendable, 8 miligramos 5 veces al día cada 4 o 5 horas, y esto se debe de hacer durante 7 a 10 días dentro de las primeras 72 horas del inicio del exantema.
Esto tiene pues efectos adversos que son náuseas y dolor de cabeza. Y pues tiene que ajustar, por ejemplo, a pacientes con insuficiencia renal. Tenemos a esta parte del fanciclovir, que pues está de 500 miligramos 3 veces al día, en otros países 250, 3 veces al día. Duración de tratamiento sería 7 días. Igual, los mismos efectos adversos que la aciclovir. Sin embargo, también en la guía mencionaba que el de 750 miligramos es el mejor para las resoluciones de las lesiones y el del dolor agudo. Tenemos también al valaciclovir, que es de 1 gramo, básicamente 3 veces al día por 7 días, aunque también se puede extender a 14 días. Este pues suele ser un poco superior al aciclovir, sin embargo, no hay ventaja, por así decirlo, entre estos 7 días o 14 días. Una ventaja que tiene es que pues ayuda a mejorar esta parte del dolor o pues las sensaciones agudas, por así decirlo. Lo que es la última, que es Bripuntia, ¿no? Esta no está disponible, pero porque no ha sido autorizada por la FDA y pues básicamente su efecto adverso es inhibir el catabolismo de las pirimidinas y pues puede causar una supresión en la médula ósea. O sea, no está aprobado, pero pues se menciona. Pues ya estuvo que no se aprobó con ese efecto indeseable tan serio, ¿no? Pues sí. Algo que se me estaba olvidando mencionar, esto pues, ok, son los que se pueden dar, pero también la elección es importante dependiendo del costo, o sea, la facilidad de que del paciente pueda adquirir alguno de estos. Y ya pues el tratamiento para lo que viene siendo el analgésico. Recordemos que estos son más que nada para tratar el dolor, entonces son analgésicos comunes, opioides moduladores o ya un tratamiento invasivo, que pues sí está demasiado invasivo. Pero bueno, empezando con los ligeritos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el paracetamol, que pues es para dolor leve o moderado, por así decirlo. Esto está como a 300, 700 miligramos cada 8 horas, vía oral. Tiene su ajuste de dosis, tiene su dosis máxima y pues ya sabemos, ¿no? Efectos adversos más frecuentes, que vendría siendo náusea y vómito. Tenemos, por ejemplo, la oxicodona, que... Permítame tantito. Como mencionaba, ¿no? La oxicodona, que más que nada es un, digamos, tratamiento opioide y este es para el dolor intenso. Este se puede dar 5 miligramos cada 4 horas si es necesario. Y también tiene, por ejemplo, su dosis máxima y sus efectos adversos, ¿no? Que son náusea, vómito, estreñimiento, etc. Uno similar o un equivalente opioide que podemos ver aquí arribita es el tramadol. Este se utiliza, es un opioide, digamos, efectivo, tiene poco riesgo adictivo y es una opción muy efectiva, muy utilizada para la neuralgia postherpética, lo que les mencioné. Este también tiene pues sus dosis de inicio, 50 miligramos 1 o 2 veces al día, vía oral, tiene su dosis máxima y tiene sus efectos adversos más frecuentes, similar a la oxicodona. Tenemos esta buprenorfina transdérmica, que pues básicamente es para pues, aliviar el dolor. Este se puede aplicar cada 3 días, tiene su dosis máxima y también tiene sus efectos adversos, ¿no? Sin embargo, en la guía de práctica clínica dice que hay menos frecuencia de estreñimiento. Luego tenemos otros moduladores que podemos ver acá, que si el dolor es tan intenso que no puede ser tratado con los opioides, ya pasan a estos siguientes, que son, por ejemplo, la gabapentina o pregabalina, los antidepresivos cíclicos y pues glucocorticoides. Estos de gabapentina y pregabalina son muy útiles para el tratamiento del dolor en las primeras 2 semanas del inicio de exantema. Cada una, como podemos ver, tiene su dosis de inicio, sus dosis máximas y obviamente sus efectos adversos, ¿no? Tenemos la sedación, el mareo, el edema, lo mismo que con la pregabalina. En la
Los antidepresivos tricíclicos, que es principalmente la nortriptilina, pues es efectiva, es más tolerada por esta parte del dolor. Si la persona llega a tener una sedación excesiva, se tiene que cambiar a un análogo que vendría siendo la desipramina. Pero si no, se puede seguir tratando con esto para pues, disminuir esta intensidad del dolor. Hay uno que no aparece aquí, pero me pareció curioso cuando lo leí en la guía de práctica clínica, es la lidocaína, que esta es la lidocaína tópica, similar a esta que ya he mencionado, que pues básicamente cuando el paciente tenga un dolor leve moderado se puede aplicar. Y en casos ya así muy invasivos, se utiliza lo que es un bloqueo epidural. No se menciona acá, pero es porque es un tratamiento demasiado invasivo, en el donde, pues, básicamente, pues, no, o sea, se bloquea esta parte y, pues, bueno, se utiliza para este tratamiento del dolor. Sí, la FDA no ha aprobado, no ha autorizado este tipo de tratamientos porque según puede provocar lo que es aracnoiditis, pero pues sí está, o sea, sí es muy invasivo. O sea, lo vi y dije, wow, o sea, es demasiado. Yo creía que en esta parte pues se podían tratar únicamente con estos tipos de opioides o estos tipos de antidepresivos o bueno, esta parte que ya se menciona en la guía de práctica clínica, pero pues sí hay formas un poquito más invasivas. Ahora bien, las medidas de prevención. Pues lo más importante, ¿no? La inmunización pasiva y la inmunización activa. Las personas que son susceptibles con el riesgo de elevado para desarrollar este tipo de varicela se deben de recibir inmunoglobulina varicela, BRPs, zoster, dentro de las 96 horas de post-exposición. Esto, pues para lograr la eficacia máxima, se debe de administrar lo antes posible. De hecho, más adelante lo menciono en esta parte de la varicela intrahospitalaria. Pero bueno, y tenemos lo que es la inmunización activa, que básicamente es la vacuna contra la varicela, y este es un preparado de virus activos que son atenuados de la cepa oca salvaje. Esta se hace, pues, en vía subcutánea en dosis única de 0.5 miligramos entre los 12 meses y 13 años. Mililitros. Perdón, mililitros. Por encima de esta edad, pues ya se recomienda en dosis separadas entre aproximadamente 4 a 8 semanas. Tiene una inmunogenicidad de más del 95% en los niños sanos, inmunizados de 12 meses a 12 años. Y esto pues ya desarrollan una respuesta inmune humoral y mediada por este tipo de células contra esta enfermedad. En esta imagen podemos ver lo que viene siendo esta post-exposición de la varicela, en donde, como ya mencioné, la primera, la más que se debería de utilizar es la gamma-inmunolina, que pues es una dosis hasta 4 días de post-exposición. En esta parte, como pueden ver, de varicela de adquisición hospitalaria es donde se realiza más que nada, porque en el Kumate mencionaba sobre un caso en donde, esta se va a dar en, por ejemplo, las salas pediátricas, y hay una exposición hospitalaria en todo esto. Entonces, los contactos, todas las personas que estuvieron cerca, estuvieron con una exposición, se tienen que evaluar, se tienen que, ¿cómo se llama? Deben de recibir esta parte de la profilaxis. Entonces, todo esto se tiene que pues, monitorear, y en caso contrario de que no se aíslan, no se les da esta parte de la profilaxis, pues tienen que pues vigilar cómo está este tratamiento, cómo evoluciona, ¿no? Bueno, tenemos también la intervención de el aciclovir y la vacuna pues de la cepa oca. Básicamente esto es lo más importante. Y déjeme ahí, Julián, anterior. ¿En la anterior? Aquí, lo anterior. ¿Dónde está el cuadro? Este cuadro. Okay. Aquí es importante que ubiquemos que el cuadro es para profilaxis post-exposición. ¿Qué queremos conseguir con la profilaxis post-exposición, Julie? ¿Qué queremos conseguir con estos tratamientos que están ahí a la izquierda? ¿Para qué se los damos? ¿Qué queremos conseguir? No desarrollen este tipo de
que no desarrollen la enfermedad, de ser posible. Pero si la desarrolla, Pues ya se empieza con un tratamiento, o sea, como lo que hemos visto antes. Bueno, sí, pero, igual, a ver, sí, ya entiendo. Hay dos cosas que puedo conseguir con esto. Ya me dijo la primera, que no desarrolle la enfermedad. Pero eso no siempre lo podemos conseguir. Esa es la primera. El primer objetivo es que no la desarrolle. ¿Cuál sería el otro objetivo si la desarrolla? Que no le dé grave. Que le dé una forma leve. Okay. ¿Sí? Esas son las dos cosas por las cuales usamos estas tres opciones que tenemos de profilaxis. Eso es profilaxis. Luego, ¿en quién está indicada la profilaxis? En aquellas personas que tienen alto riesgo de tener una forma grave. En eso se está indicada la profilaxis. Cualquier persona con cáncer, con tratamiento inmunosupresor, ¿sí?, debe recibir profilaxis. ¿Qué opciones tenemos? Pues las tres que usted nos dijo. Yo no quiero puntualizar que para la gamma globulina y para la OCA, la eficacia mayor se consigue cuando la aplicamos tempranamente. O sea, dentro de los primeros 4 días del contacto, no a los 4 días, dentro de los primeros 4 días. ¿Sí? Si es el primer día, le va a ir mejor que si es el cuarto día. O sea, dentro de los primeros 4 días, la eficacia de esta profilaxis es mejor. Después de esos 4 días, la eficacia va bajando. Y ya cuando tiene una semana, pues todavía es mucho menos. Entonces, la mayor eficacia tanto de la gamma globulina como de la vacuna OCA es cuando se aplica muy tempranamente. En el caso de que tenemos problemas porque la gamma globulina hiperinmune contra el virus de la varicela no está aquí en la esquina, no se puede comprar aquí en la esquina en la farmacia, no está accesible, y tampoco la vacuna. Hay sitios especiales de vacunación, pero sí es más fácil conseguir la vacuna que la gamma globulina, sin duda, ¿no? Pues una buena alternativa es el aciclovir, porque el aciclovir lo podemos iniciar en cualquier momento. Si yo tengo un paciente con cáncer y lo detecto que hace 10 días tuvo contacto con una enfermedad de varicela, en ese momento puede empezar la profilaxis. Quizá ya no puede evitar la enfermedad, pero es posible que cuando la tenga, que si la presenta, yo me siga con el tratamiento y que no desarrolle una forma grave. ¿Sí está claro? Entonces, es muy importante que ubiquemos lo que es un tratamiento y lo que es una prevención. En este caso es prevención cuando hay exposición, porque la prevención sin exposición, ¿con qué sería el Chuy? Ya no pues, lo puso. Pues como hemos visto antes, ¿no? Evitar este tipo de contacto con la prevención sin exposición, ¿con qué la hacemos? Esa es la prevención para cuando hay exposición. La prevención sin exposición, ¿con qué es? Con la vacuna. Con la vacuna, claro. Siempre será así con la vacuna. No caigan con mis preguntas capciosas, ¿ves? Porque así vienen en el examen. Prevención sin exposición, siempre será vacuna. No le ponemos para prevenir sin exposición gamma globulina a nadie, ¿no? No puede ser que yo me llame, ¿sabe que yo voy a ir al hospital? Entonces que me pongan mi gamma globulina. No, eso no lo hacemos. Tú haces un personal de riesgo. Antes de que vayas al hospital, que te vacunen. Eso es lo que sería. Sígale. ¿Y en los hospitales? O sea, por ejemplo, aquí en Orán, todo esto, ¿sí está esta gamma en globulina? No, claro que no. Eso es un problema, claro. Mire, yo trabajé 30 años en el IMSS. Y cuando teníamos contactos en la sala de pediatría, o sea, cuando muchas veces llegábamos de la guardia, llegábamos del fin de semana, y los médicos que estaban de guardia o residentes ya nos habían ingresado pacientes con varicela innecesariamente a veces, ¿no? Y los metían en la misma sala donde teníamos pacientes con leucemia. Entonces ahí ya teníamos un problema serio. Y no teníamos opción ni de la vacuna ni de la gamma. ¿Qué es lo que usábamos? Usábamos aciclovir. Bueno, en ese caso yo era el infectólogo, yo lo usaba, ¿no? Y la verdad es que nos iba bastante bien.
Yo no recuerdo de ningún caso que se nos haya muerto por un contacto intrahospitalario con varicela. En muchos de los casos pudimos evitar que le dé varicela y en otros le dio una varicela no complicada, no grave. Y la pudieron superar. Porque el problema con el huésped inmunocomprometido es que le dan formas graves y la letalidad, que no es tan alta en el inmunocompetente, en el inmunocomprometido se vuelve altísima, ¿no? Entonces sí tenemos problemas para conseguir la gama. No sé si, ni siquiera sé si la podamos conseguir en el país, ¿no? No es fácil. Y la vacuna, pues no se nos ocurre usar como profilaxis vacuna cuando estamos en un hospital, ¿no? Lo que tenemos a mano es el aciclovir y es a lo que le echamos mano primero. Pero ahí están todas las opciones para considerarlos en un momento dado. Ah, ok. Bueno, pues por mi parte esto ya sería todo. Estos son los puntos más importantes ya tocados. Perfecto. Muy bien, Yuli. Excelente. Alan, ¿estás listo, Alan? Voy yo, doctor. No sé si me escucho. ¿Me escucho? Sí, pero a ver, sí va usted, pero no. Vamos no con Alan, sí, con Alan. Alan, sí, usted va en el tema, pero vamos a ver otra cosa ahorita. Alan, ya se fue Alan. Huyó. Se nos escapó Alan. A ver, vamos a pedirle a María Fernanda. Sí, doctor. Ayúdenme a María Fernanda con esto que vamos a hacer ahorita. María Fernanda, ¿cuál es la complicación? No, Yuli. Ah, Yuli, ¿cuál es la complicación más frecuente de la varicela? Como grupo, así. ¿Cuál es la más? Pues esto fue. ¿Cómo? ¿Cuál sería la complicación más frecuente de la varicela? Pues varía, porque por ejemplo en los adultos vendría siendo lo que es la neumonía o bronconeumonía. En los niños vendría siendo, por ejemplo, encefalitis. Y hay otras también como lo que son complicaciones. No le oí. Que hay otras. No oí lo que dijo antes. Ahí hay otras, o sea, primero sería para adultos en el caso de neumonía, bronconeumonía. Para niños serían como que estas complicaciones neurológicas, encefalitis, cerebritis, toda esta parte. Y Pero otras, no, sí ¿cómo? son complicaciones, pero no son las más frecuentes. Sí son. Vamos a ver. Por eso traje esto. A ver, María Fernanda, ayúdeme a leer. Sí. Caso clínico 2. Niña, 4 años. Enfermedad actual. Lesiones de varicela desde hace 4 días. A las 48 horas añade fiebre alta y odinofagia. En las últimas 24 horas, rubor y dolor en la cara anterior del hemitórax derecho. En la exploración física se observan lesiones varicelosas en diferentes estadios, placa eritematosa sobrelevada y dolorosa al tacto en parte superior de hemitórax derecho. No limitación de la movilidad en... ¿Qué es ese derecha? En la extremidad superior derecha. Ok, extremidad superior derecha, gracias. Pero por eso es importante no abreviar, porque les pude decir otra cosa. A ver, entonces, aquí está la fotografía. Yuli, mire, ¿se acuerda de la fotografía que nos tenía puesto usted? Sí, doctor. ¿Sí? Vea la diferencia entre estas lesiones y las que usted nos había puesto. Estas son lesiones de varicela que son inolvidables. A ver, ¿cuál es la complicación que tiene esta paciente? José Sebastián.
Está fácil. ¿Me escucho? Es que se está trabando el audio. Sí, sí te escucho. ¿La complicación preguntó? ¿Cuál es la complicación que tiene esta paciente? Pero tiene la varicela y estamos viendo las lesiones. Miren, la mayoría de ellos ya está en fase de costra. ¿Sí? Lesiones que están en fase de costra, casi todas, ahora tiene poquitas, pero tiene esta manchota roja. Esta manchota roja no es parte de la varicela. ¿Qué es lo que tiene allá? Habíamos visto que había una lesión maculopapular, pero no sé si es esa. Sí, ahí están las lesiones maculopapulares. Mira, te las estoy marcando. Ya están en fase de costra. Esto. Pero esta paciente ya está curando de la varicela y empezó otra vez con fiebre. Y tiene esta mancha roja, ¿sí?, en esta parte del pecho. Eso es una complicación. Y no necesita ningún estudio de laboratorio. ¿Quién me lo puede decir? ¿Exantema? No. Exantema no es una complicación. El exantema es una manifestación. Exantema quiere decir mancha. No es complicación. ¿Alguien? ¿Julie? Está fácil, ¿eh? Ahorita vamos a ver un distinto. Este está fácil. Además, esta es la complicación más frecuente de la varicela. Porque ¿qué se rompe en la varicela? ¿Qué barrera se rompe, Julie? ¿Qué barrera inmunológica se rompe? Pues las primeras, la de la piel. La de la piel. Y cuando se rompe la barrera de la piel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los quemados? ¿Qué pasa con los heridos? ¿Qué pasa cuando te picas con un clavo? ¿Qué pasa cuando te cortas con tu cuchillo? ¿O qué puede pasar? ¿Quién nos dio el tema de ayer? Puede haber ¿Hay una infección. infección? Es una infección bacteriana. ¿Cómo se llama esa infección que estamos viendo? Vamos a seguir leyendo para que vean. ¿Celulitis? Pues claro. ¿Quién dijo? Yo. Sánchez. ¿Yo quién? Sánchez ¿José Gutiérrez. Sebastián? Sí. Claro, ese es el tema de ayer. Este es el tema de ayer. Entonces, la complicación más frecuente de la varicela es la sobreinfección bacteriana. Lo que estamos viendo es que es una paciente cuyas lesiones, que además no eran muchas, están en fase de costra, pero tiene la mitad superior de su pecho, la mitad derecha, tiene esta gran zona roja, que esa es una zona de celulitis. Eso no es la misma varicela, es otra cosa. Entonces, la complicación más frecuente de la varicela es una sobreinfección bacteriana de la piel. Vamos a seguir leyendo. Ahí está. Síguele leyendo. María Isabel, ¿verdad? María Fernanda. María Fernanda. Síguele leyendo, María Fernanda. Sí. Sospecha de celulitis, amoxicilina clavulánico intravenoso, clindamicina a las 24 horas por extensión de la lesión. Tras más de 24 horas de tratamiento, persiste la fiebre, aumento desproporcionado del dolor, limitación de la movilidad, aumento de PCR y en la ecografía se observa celulitis abscesificada. Bien, entonces, ¿quién es? Ay, perdón. Sí, termina. Traslado es bucal, drenaje y buena evolución. Creo que la unidad de cuidados ambulatorios o algo así, no lo sé, porque esto no es, lo tomé de internet, no sé a qué se refiere, alguna parte del hospital. Entonces vean ustedes, jóvenes, aquí ya dice lo que pasó, ¿no? Es una paciente que empezó con celulitis, le iniciaron un tratamiento que no era el correcto, ¿sí? Porque seguramente, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de las infecciones de la piel? Estafilococcus aureus.
estafilococo. Habíamos dicho que el tratamiento de elección para estafilococo era... Creo que era doxiciclina. No, la dicloxaciclina. Dicloxaciclina. Sí, en este caso le dieron una alternativa a la clindamicina. Entonces, ¿qué pasó con esta paciente? Pues inicia con amoxicilina más clavulanato, no le funciona y evoluciona la enfermedad. Aquí ya no tenemos la fotografía, se les hace un absceso y lo tienen que drenar. ¿De acuerdo? Pues esta es una complicación bacteriana y es la más frecuente y ocurre porque se rompe la barrera de defensa más grande que tenemos, que es la piel. Además, la varicela da mucha comezón y con el rascado inoculamos más las bacterias. Vamos a ver el caso número 1, que está muy difícil, por eso no lo puse, pero vamos a verlo, porque también es otra complicación. Vamos a ver el caso clínico número 1. A ver, léale. Niña 4 años, enfermedad actual, exantema variceloso y fiebre de 8 días de evolución. Posteriormente tos, disminución de ingesta y odinofagia. Varias consultas en UP, test rápido de estreptococo 4 días antes del ingreso, negativo, y radiografía 3 días antes normal. AP no vacuna varicela, no enfermedades crónicas y antecedentes familiares, madre amigdalitis los días previos. Fíjense, en este caso, Yuli, a ver, recuérdame cuánto dura más o menos el cuadro clínico de la varicela. Si la fase más aparatosa del cuadro clínico de la varicela. ¿Cómo de cuánto tiempo es? Pues, creo que era de entre 14 y 15 días, aunque hay hasta... Ese es el periodo de incubación. Ese es el 14, 15, ese es el periodo de incubación. ¿Pero cuánto dura? O sea, la enfermedad dura como 14, puede ser que tengamos costras hasta 3 o 4 semanas después, ¿no? Pero el periodo más crítico de la enfermedad es en alrededor de la primera semana. La primera semana es la más dura de la enfermedad y después de la primera semana empezamos a dejar de ver brotes o los brotes se van alejando. Si después de la primera semana el paciente que estaba aparentemente mejorando empieza a tener problemas, empezamos a sospechar en una complicación, que eso es precisamente lo que está pasando con este paciente. Fíjense que esta niña ya tenía el diagnóstico de varicela y tuvo 8 días de fiebre y aquí algo está pasando, porque la paciente la siguen estudiando y le están buscando cosas. Sígale. A ver, en exploración física, todas las lesiones están en costra, faringe hiperémica, sin desplazamiento de úvula ni abombamientos, no limitación de la movilidad cervical y no zonas cutáneas sugerentes de sobreinfección. Aquí lo que estamos viendo es que es una niña que después de 8 días, pues aparentemente la varicela ya está remitida. No hay, porque todas sus lesiones ya están en fase de costra. Pero nos dicen otra cosa también muy importante, que es muy fácil de diagnosticar. No hay zonas sugerentes de sobreinfección en la piel. Entonces, ahí la estamos viendo, como lo vimos en el caso clínico que vimos antes, ¿no? En el caso clínico número 2. Entonces, aquí tenemos una paciente que está en la etapa de costrosa de la varicela, donde ya no debe haber mayor problemas por la varicela en sí, y donde nos están diciendo que no hay ninguna lesión sugerente de infección sobre la piel. Es muy fácil diagnosticar porque ahí estamos viendo, ¿no? En este caso no estamos viendo que haya nada como lo que vimos. ¿Sí? Síganme. Entre las pruebas está 30.670 leucocitos por milímetros cúbicos, 24.840 de polígrafos nucleares, PCR de 293 miligramos por litro, radiografía de tórax muestra engrosamiento peribroncovascular iliar bilateral con discreto ensanchamiento de mediastino medio que sugiere adenopatías. Test rápido de estreptococo positivo. Fíjense, en este caso esta paciente, que la varicela está en la fase de convalecencia ya remitida, ¿sí?
pero sigue con fiebre y por eso la siguen estudiando. Vean, su biometría hemática está sumamente alterada. Tiene 30.770 leucocitos por milímetro cúbico, cuando lo normal es alrededor de 10.000, entre 5 y 10.000, tienes 30.000. O sea, nos está diciendo aquí que hay algún problema que le está dando la leucocitosis, y la leucocitosis es expresa de polimorfos nucleares, o sea, 24.840, lo que suele pasar con las sobreinfecciones bacterianas. Tiene una proteína C reactiva muy elevada y además tiene una placa de tórax anormal. No tiene datos de neumonía, no lo tiene, pero su placa de tórax está anormal porque dice que está ensanchado el mediastino como si tuviera ganglios, y además tiene estreptococo en su garganta. Además, ¿no? Recordar que decía que su mamá había tenido una enfermedad para estreptococo así algunos días, pues él tenía todo el derecho de tenerlo también porque vive con su mamá. Pero hasta aquí ese estreptococo positivo pues no nos dice nada, pero sí nos dice que hay un problema agregado en el tórax, que no está en los pulmones y que posiblemente esté en el mediastino, y que probablemente ese problema sea bacteriano por el monto de leucocitos que tiene. Entonces estamos ante la presencia de otra complicación. Aquí está la radiografía. ¿Sí? Yo se las describo. Es una radiografía donde vemos que el mediastino está ensanchado. Este pedículo del corazón está ensanchado. Es una radiografía tomada con el paciente de pie. Vemos la cámara gástrica, vemos el hígado, vemos que la silueta pulmonar está limpiecita, pero si vemos esto, está ensanchado. Síguele leyendo. Evolución. Ingresa por sospecha de sobreinfección bacteriana complicando varicela, ampicilina intravenosa. A las 48 horas añade clindamicina, sinergismo ante posible infección invasiva por EBHGA, persiste fiebre y se conserva lateralización derecha de la cabeza. ¿Qué es Bueno, en este caso lo que estamos viendo es que están concluyendo que posiblemente tenga una sobreinfección bacteriana. ¿Por qué? Pues porque sigue con malestar general, sigue con fiebre, a pesar de que la varicela aparentemente está en la última etapa, se ve mal, tiene leucocitosis, y porque encontraron una prueba positiva en la garganta de estreptococo piógenes, o sea, estreptococo beta hemolítico del grupo A, piensan que el agente causal es el estreptococo. No lo pueden asegurar, lo piensan, que tiene una enfermedad invasiva. Y ellos piensan que la enfermedad está en el tórax, porque lo que le piden, lo que le vuelven a pedir, es una tomografía cervicotorácica. Y aquí está la tomografía, yo les ayudo a describirlo. Esta es una tomografía, este es un corte donde estamos viendo lo que veíamos en la radiografía, el ensanchamiento del mediastino. Y en la lateral vemos que entre la columna vertebral y el esófago, y el corazón, vemos toda esta mancha que corresponde a un absceso. Pues ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Síguele. Diagnóstico: mediastinitis, absceso prevertebral, varicela y faringomilalitis estreptocócica. Trasladado al HUCA, drenaje absceso retrofaringio vía cervical, 2 toracoscopías con desbridamiento y tubos de drenaje, ventilación mecánica meropene, alta tras 36 días de ingreso. Bien, entonces aquí tenemos otra complicación bacteriana que no es tan frecuente. Esta sí es una complicación rara. Antes de esto es más fácil que se complique de neumonía bacteriana que de esto que le pasó al paciente. ¿Por qué la sospecharon? ¿Qué tuvo el paciente que le hicieron sospechar? Que las lesiones de varicela iban mejorando, pero los datos de infección iban progresando.
le toman su biometría hemática y está francamente alterada, y luego tiene una placa de tórax anormal. Entonces eso los hizo sospechar una complicación bacteriana, y pues ellos recuperaron del absceso streptococcus beta hemolítico del grupo A, streptococcus pyogenes. Entonces, en realidad, la paciente sí tenía una enfermedad invasiva por streptococcus pyogenes, que es el agente causal de la faringoamigdalitis bacteriana. Vamos a ver el último caso, que también no está fácil, así que yo les voy a ir orientando. Léale. Niño de 6 años, enfermedad actual, varicela de 3 días de evolución, inicio súbito de dolor en tobillo derecho, discreta tumefacción e imposibilidad para la marcha. Exploración física, lesiones de varicela en diferentes estadios, en cara externa del tobillo derecho, discreta tumefacción, sin eritema, con dolor a la palpación e impotencia funcional. A ver, ¿quién me quiere decir? Bueno, aquí según el cuadro clínico, esta paciente que tiene 3 días de evolución está en la fase activa de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que tiene lesiones, tiene 3 días apenas y tiene lesiones en diferentes fases, tiene una fase vesicular y tiene algo que habitualmente no es parte del cuadro clínico de la varicela. ¿Sí? Y ese algo nos puede hacer sospechar en una complicación. ¿Cuál sería? Si asumimos que está rota la puerta de entrada, ¿cuál sería la complicación que sospecharíamos en este caso? Tenemos los elementos suficientes. ¿Quién dice yo? Pues una sobreinfección, ¿no? ¿Eres Aarón? ¿Cuál de Aarón? Una sobreinfección bacteriana. ¿Qué nombre le pondríamos? Así como dice Bastarile, Vilero, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos? ¿La infección? Sí, es una sobreinfección. Vamos a ir más adelante, está bien. Es una infección. Vamos a ir más adelante. Ya, si tiene el tobillo aumentado de volumen con datos de tumefacción y dolor a la palpación, ¿cómo le llamamos a eso? En términos generales. Si está inflamada una articulación, ¿cómo le llamamos, Aarón? Infección. No me digas eso. Si está inflamado, cuando a un futbolista le patean su rodilla y se inflama, ¿cómo le llamamos? María Fernanda, ¿qué nombre le ponemos a una rodilla inflamada, un tobillo inflamado o un codo inflamado? ¿Qué nombre médico le ponemos? No sé, yo pensaría en el que es tumefacción, pero no sabría. Está fácil. Artritis. Estoy diciendo artritis. Cuando una articulación tiene datos de inflamación, el término médico es artritis. Aquí el problema es decir si es una artritis séptica o es una artritis no séptica o reactiva. Si me dicen que es una sobreinfección, porque seguramente tiene lesiones a nivel del tobillo, o tuvo una bacteriemia, eso sería una artritis séptica. Entonces la meta en este caso, donde tiene datos de varicela, donde sabemos que está rota la barrera y donde sabemos que puede llegar al tobillo algo, ya sea por vía hematógena o por vía directa, entonces le pondríamos artritis séptica. Entonces, en este caso, lo que podemos decir hasta aquí, hasta este momento, es que el paciente tiene varicela más artritis. Y lo que tendríamos que investigar es si la artritis es séptica o no séptica, porque el tratamiento sería diferente, ¿no? Si es séptica o infecciosa, será un tratamiento. Y si es reactiva, o sea, inflamatoria sin infección, solo será tratamiento
antiinflamatoria. Entonces aquí el objetivo sería ver si es séptico. Vamos a seguir. Sígale. En las pruebas está hemograma normal, PCR de 37.5 miligramos por litro, BCG de 15 mililitros, que es radiografía de tobillo normal, ecografía de tobillo normal. Y la evolución ingresa para observación. En las primeras 24 horas aumenta el dolor, tumefacción, calor local y débil coloración violácea en cara externa del tobillo. Sospecha artritis séptica y osteomielitis, amoxicilina clavulánico más clindamicina intravenosa. Vean cómo usan la lógica de que es un paciente con varicela, que saben que las complicaciones bacterianas son más frecuentes y que al tener datos de inflamación en el tobillo y además datos indirectos de inflamación como son la PCR, que está muy elevada, ¿sí? Tiene 37 miligramos por litro, está muy alto, y la velocidad de vitrosedimentación, que debe ser menor de 10, la tienen 15, está muy elevada. Entonces ellos piensan como primera posibilidad en artritis séptica, diagonal osteomielitis, porque ahí en el tobillo la articulación y el hueso pues están bastante superficiales, ¿no? Y le inician tratamiento, a pesar de que la placa y todos los estudios no pueden demostrar contundentemente que ahí hay una artritis, pues evidentemente ellos estaban viendo que el tobillo estaba inflamado, y a pesar de que la radiografía es negativa y la ecografía es normal, que tiene su explicación del por qué están negativas en las fases tempranas de la enfermedad, solo tendrían que saber ellos y por eso insisten en el diagnóstico, ¿sí? Porque a pesar de que esos estudios están normales, como es tan temprana la enfermedad, sabemos que a pesar de tener allá una infección piógena, los estudios pueden ser negativos. Vamos a ver qué pasó con él. Y aquí tenemos una tomografía y lo que estamos viendo son dos cosas. Aquí donde está la flecha, vemos que el hueso está brillante, tiene una zona de hipercaptación, está inflamado el hueso. Y aquí donde está la flecha, que es en un corte sagital, estamos viendo cómo está separado una parte de tejido de la otra con esta capa oscura, que es de material líquido. Ahí tiene una zona de un absceso, ¿no? Entonces ya con esto se confirma el diagnóstico. Síguela leyendo. Evolución, limpieza quirúrgica a los 4 días de ingreso, buena evolución desde entonces, cultivo aspirado óseo, cercocopiogenes. Tras 12 días de antibioterapia intravenosa se sustituye el tratamiento por cepadroxilo oral y el diagnóstico es osteomielitis de la metáfisis del peroné, con miositis, fascitis y sinovitis asociada. Entonces, ¿qué es lo que tenía este paciente? Pues una complicación bacteriana. En este caso, no fue la celulitis que vimos en el caso número 2, pero sí fue una infección de partes blandas que se fue un poquito más abajo, ¿no? ¿Y cuál fue el agente causal? Pues otra vez el Streptococcus pyogenes. ¿Cómo lo recuperaron? Pues seguramente le hicieron un drenaje, le hicieron un cultivo. Y de ahí recuperaron el Streptococcus pyogenes. Bien, creo que no vamos a ver. Vamos a ver, este no. ¿Qué hora es? Sí tenemos tiempo. Vamos a leerlo rapidito. Sígale. Ok, dice niña de 4 años, enfermedad actual, varicela de 4 días de evolución, fiebre elevada, empeoramiento de su estado general y aumento progresivo del tamaño de las lesiones, que ahora son dolorosas. Entonces, ¿qué tiene esta paciente? Está en la fase aguda de la enfermedad, ¿sí? Tiene fiebre elevada, pero le está pasando algo que no es parte de la varicela. ¿Sí? ¿Qué es lo que le está pasando? Que están aumentando mucho el tamaño de las lesiones. Las lesiones de la varicela generalmente tienen alrededor de medio centímetro de diámetro. Y cuando se rompen, pues hacen un agujerito como de medio centímetro de diámetro. Pero aquí está pasando algo con las lesiones, están aumentando del tamaño. Voy a adelantar un poquito. Estas lesiones están, miren, muy grandotas. Aquí estamos viendo las lesiones típicas de la varicela,
que son estas pequeñitas. ¿Sí? Y luego estamos viendo otras lesiones que son estas grandototas. Tiene ahí, tiene esta, tiene esta, tiene esta del brazo. O sea, estamos viendo algo que no es parte de la varicela. Es parte de, seguramente tiene otra cosa. Y además por ahí nos dicen que tiene el signo del Nikolsky. Aquel signo donde le agarran la piel y se desprende la capa, así, te lleva toda la epidermis y se queda desnuda la piel. Vamos a seguir leyendo. Entonces aquí lo que llama la atención es que hay algo que no va de acuerdo con la evolución habitual de la varicela. A ver, véala aquí en el examen físico. Dice que hay lesiones compatibles con varicela diseminada, algunas lesiones más grandes con vesícula rota, exudativas y eritema perilesional. Signo de Nikolsky positivo, resto normal, sin fisuras ni costras periorales, sin edemas ni conjuntivitis. Desde aquí nada más me voy a ir otra vez al capítulo de la clase anterior. ¿Sí? ¿Quién nos dio las infecciones de la piel? ¿Quién fue? José Sebastián. ¿Fuiste tú? Sí. ¿Te acuerdas que nos describiste allá unos síndromes, un síndrome de Reiter y un síndrome de esas cosas que era causado por la toxina de alguna gente, ¿verdad? Entonces, sí, aquí hay que pensar en esa posibilidad que este paciente con varicela tiene alguna infección bacteriana agregada que además es productora de toxinas, y estamos viendo lo que nos pasa en el síndrome de Reiter o en el síndrome de piel escaldada, todavía en menor escala. Vamos a ver qué fue lo que pasó con este paciente. Bueno, esto ya lo vimos, están las lesiones típicas de la varicela, que todavía están en fase activa, tienen algunas pápulas, algunas costras, y estas grandotas que ya no son parte de la varicela. Estas grandotas, que además ya le pusieron crema para acabar de fregar, ¿no? Las lesiones chicas son las de varicela. Aquí tenemos, miren, esta que está aquí abajito, ¿sí? Es una pustulita. Aquí ya tenemos una con agujerito, aquí tenemos otra, pero aquí tenemos estos grandotes, ¿sí? A ver, síganle leyendo. Ingreso para tratamiento con amoxicilina clavulánico intravenoso. Entre las pruebas está PCR 29.5 miligramos por litro, interconsulta dermatología, sospecha de escaldadura estafilocócica, exudado faríngeo negativo, exudado de lesión cutánea con Streptococcus aureus sensilia meticilina y serología para el virus de varicela zoster con inmunoglobulina M positivo. Sí, mira, aquí se confundieron o pensaron que no era varicela zoster y le hicieron serología. Era una varicela, estaba clavada. Y lo que pensara es que tenía una infección agregada por estafilococcus, productor de toxina dermonecrótica. Y esa toxina dermonecrótica es lo que le estaba ocasionando esas lesiones grandes como tipo quemaduras, ¿no? Creo que fue el último. Ya, vamos a dejarlo ahí. ¿Preguntas, dudas o comentarios sobre esto? Yo, doctor. ¿Quién yo? ¿Me escuchó? Sí, Daniela. pero no sé. Daniela, dígame, Daniela. Ah, ok. ¿Hay alguna manera de saber si ya tuve varicela? Es que lo que pasa es que en primer semestre me acuerdo que el doctor Andy nos sugirió que antes de entrar al internado nos vacunáramos contra varicela si no nos ha dado. Pero lo que pasa es que mi mamá me dice que no me dio, pero también yo siento que chance no se acuerda porque ella